Hola, saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de procesos constructivos, específicamente de los procesos constructivos alrededor de una infraestructura. Ahora bien, ¿qué es una infraestructura? Bueno, conocemos como una infraestructura todo aquel sistema constructivo que nos sirve de base y de cimientos a cualquier tipo de edificación, ya sea pequeña o de gran envergadura. Ahora bien, ¿cuáles son las características de una infraestructura? Bueno, dentro de sus características podemos denotar tres partes fundamentales que son la de la zapata, el pedestal y la viga de riostra. Vigas de riostra que nos ayudan o son útiles para mitigar las fuerzas horizontales que nos da la estructura y agentes externos como el sismo. Los pedestales nos ayudan o son el pilar para llevar todas estas fuerzas hacia las zapatas, que son las encargadas con la ayuda del acero de reforzamiento de mitigar estas cargas. Ahora bien, hablando de zapatas, ¿qué tipo de zapatas conocemos? Vamos a ver en un modelo 3D qué tipo de zapatas se pueden formar o las características para emplear una o la otra. Muy bien, el primer tipo de zapata del cual vamos a hablar es de la zapata aislada céntrica. Es una de las zapatas más comunes que existen. Vamos a anotar acá el proceso constructivo para llevar a cabo la misma. Podemos notar en este caso práctico que tenemos una base de concreto pobre de 2x2 para la zapata. Esta base puede también ser de piedra picada o de grano natural. Podemos notar la implementación de unos separadores, los cuales nos ayudan a que el espesor mínimo sea considerado o se tenga presente siempre. Ahora es natural ver el emparrillado de reforzamiento en la base de la zapata misma con el acero principal que lleva el pedestal, acero principal que en esa junta que vemos ahí en el emparrillado debería ir unido con una unión con alambre dulce. Para este caso práctico y este modelo en 3D no se toman esas consideraciones, pero sí deberían, y vamos a ver más adelante que en efecto así deben ser. Nos faltaría en este caso los estribos, que son los que se están colocando en el modelo en esa representación. Es de hacer notar, acá haciendo un pequeño zoom, de que estos estribos no tienen el ángulo que debería en la junta o en el doblez. Ese ángulo debería ser mayor y deberían colocarse dispuestos así como están, uno en dirección opuesta al otro para que el concreto se pueda adherir de manera correcta a este material. Sin embargo, a medida de representación gráfica, con esta vista en planta podemos notar las características generales. Ahí podemos notar el concreto armado, el concreto que forma parte del pedestal y la vista en planta. Estas zapatas son muy comunes para el tipo de edificaciones. Notamos ahí la viga de riostra que me une las zapatas. Tipos de edificaciones sumamente sencillas que no tengan limitaciones en función de los linderos de la misma. Ahora, ¿qué sucede cuando estas limitaciones o estos linderos existen? Vamos a ver las zapatas aisladas pero excéntricas. ¿Qué ocurre cuando tenemos un espacio reducido para llevar a cabo estas cimentaciones? Podemos notar en este ejemplo gráfico con una zapata con las mismas características, ya que en general todas tienen las mismas características base, es decir, todas tienen una base de piedra picada, granzón o de un concreto pobre y llevan un emparrillado. La diferencia con respecto a esta, a la que acabamos de ver, es que en efecto notan los ganchos que el emparrillado logra hacer al lado derecho de esta perspectiva. Esos ganchos me sirven a mí para contrarrestar los efectos de tensionado y de corte que la estructura, la superestructura lleva a la cimentación. ¿Cuál es la diferencia con respecto a esta? Notamos que en puntos generales la confección es exactamente igual. La unión con respecto al acero principal del pedestal y con respecto al emparrillado debería ir con alambre dulce. Notamos el encofrado que se hace o cómo debería quedar luego de aplicarse un encofrado y las vistas en planta que
que ella nos denota, cómo debería quedar este tipo de zapatas. ¿Por qué o cuál es la diferencia de este tipo de zapatas con respecto a la aislada céntrica? Bueno, estas se utilizan, al igual como la que acá estamos viendo a continuación, para los lugares en los cuales los linderos me limitan el espacio para llevar a cabo estas cimentaciones. Estas cimentaciones, como la que estamos viendo justamente ahora, son especiales para las esquinas de la edificación en cuestión. Este tipo de encofrados que podemos ver acá son un encofrado especial, no es un encofrado muy habitual que se suele llevar a cabo, pero no obstante tiene muy buenas características. Acá podemos notar en dónde y en qué posición es bueno encontrar este tipo de zapatas. Notamos que las mismas son muy buenas para las esquinas de entre edificaciones y para los linderos en las zonas laterales, para llevar a cabo edificaciones y no tener que entrar en el área que nos restringe los lineamientos o los linderos de los vecinos. Ahora bien, este es el proceso de la confección general de cada una de estas zapatas, pero ¿qué sucede en un caso real? Cuando tomamos en cuenta tanto las excavaciones, tanto el terreno y la confección de la viga de riostra. Vamos a ver eso a continuación. En esta representación 3D vamos a notar todas las características en puntos generales que se tienen que llevar a cabo, se tienen que tomar en cuenta para la implementación de una cimentación. Tenemos en esta perspectiva, en esta vista en planta, el lugar, el suelo para emplear la fundación. Podemos notar en la visual anterior que uno de los procesos principales para llevar a cabo es la demarcación del lugar de excavación. Una vez que tengamos estos lugares, podemos excavar hasta la profundidad requerida. Una vez que tengamos estas excavaciones listas, podemos notar acá una simplificación de lo que es la base de todas las cimentaciones. En este caso, todas estas cimentaciones son aisladas y céntricas. Entonces, la confección de una de ellas nos sirve para representar las demás. Tenemos una base de concreto pobre, en este caso. Tenemos los separadores que hablábamos hace un pequeño momento. Todas y cada una llevan exactamente la misma cantidad de separadores. Tenemos el armado, el emparrillado, que por ser de una zapata aislada y céntrica, los ganchos de cada una de ellas van a la misma longitud. Tenemos la confección el proceso del pedestal y los estribos que ellos necesitan para evitar la separación de este acero principal. Tenemos el concreto que forma parte o que formará parte. En unas imágenes próximas podemos notar cómo se lleva a cabo este concreto o cómo se vierte este concreto para que quede de esta forma. Tenemos el relleno que se hace para llevar a nivel las vigas de riostra, el concreto pobre que nos sirve también de base para las vigas de riostra. También recordemos que puede ser piedra picada o granizo natural. La viga de riostra, cuya confección lleva acero principal y estribos a una distancia que se da por diseño, que el diseñador exige. Aquí podemos ver una vista en planta que se ve perfectamente cuáles son las características o el armado que debe tener la misma. Estas vigas de riostra son armadas por fuera y son luego llevadas a sitio. En unas imágenes próximas podemos ver o podemos notar cómo es este procedimiento. Muy bien, una vez que tenemos esa viga de riostra, podemos llevar a cabo con un encofrado pertinente el vaciado del concreto que va a formar parte de esta infraestructura. Una vez que tengamos ese concreto en el sitio, con los pedestales podemos hacer, en este caso son paredes de bloques o rellenar los espacios vacíos con material filler o el terreno el mismo material que se usó de la excavación, podemos usarlo para llevar a terreno o para que esté nivelado con respecto al terreno en cuestión. De las primeras cosas que se tienen que llevar a cabo en obra, por supuesto, es, además de hacer el replanteo pertinente, la deforestación y eliminar la capa vegetal, también se tienen que hacer las demarcaciones de las zonas de excavación. En este caso podemos ver que con cal
para esta obra de una vivienda unifamiliar muy sencilla de techo de machimbrado, podemos notar las demarcaciones para las zonas de excavación. Además de esto, es importante, muy importante, el primer día de obra o cada vez que se trabaja en obra, tener en cuenta el norte para ubicar bien los planos topográficos con respecto a las zonas de replanteo. Una vez que tengamos estas zonas de excavación bien delimitadas, podemos hacer uso de la mano de obra calificada para hacer la excavación pertinente. De la misma se puede llevar a cabo también con maquinaria, aunque la precisión va de la mano de una mano de obra bien calificada. Esta imagen nos muestra de que, con relación a la anterior, la zona de excavación es un poco mayor. Esto debido a que estas zapatas requieren de mano de obra para las uniones y para bajar los encofrados, el emparellado que ya vemos en sitio, por lo cual necesitamos una zona de excavación mayor para que el personal pueda bajar y se pueda trabajar con tranquilidad. Notamos que a mano derecha, en la zona derecha, hay un tablón que de esta perspectiva se ve blanco. El mismo sirve para nivelar la zona de estudio, nivelación que se tuvo que haber hecho, por supuesto, con anterioridad. Ya con el encofrado, como podemos ver, la base en este caso de piedra picada y el emparrillado, en esta imagen mucho más fácil de ver, podemos notar ya que se pueden empezar a hacer las uniones con respecto al pedestal que forma parte de la cimentación. Acá podemos ver lo que mencionaba en dos fotos anteriores, la necesidad de que haya el espacio necesario para que el personal pueda entrar y llevar a cabo las uniones y el vaciado del concreto adecuadamente. En esta imagen ya podemos ver de que no tiene presencia del encofrado, es decir, que ya el concreto fue vaciado y llevado al sitio. Este tipo de encofrados es muy importante tratar de dejar al menos unos 5 centímetros por encima de la altura que tiene por diseño estas bases o estas zapatas. ¿Esto para qué? El concreto, para liberar los espacios vacíos o llenos de aire, se necesita vibrar, y esta vibración genera una turbulencia dentro de la mezcla o dentro del mortero, el cual puede generar pérdidas. Por lo tanto, dejar un poco de espacio por encima de esta altura sería bastante prudente. Acá podemos ver el encofrado que se lleva a cabo para el pedestal de este tipo de zapatas. Notamos que es un encofrado llevado a cabo con madera, sencillo, con los tablones que mencionaba hace rato para ayudarnos con la nivelación. Acá, si podemos notar, ya el concreto fue vaciado dentro del encofrado y tiene en esta imagen, y me parece que en la siguiente, ya aquí sin encofrado, las características de que utilizaron el agua para ayudar al concreto a ser curado, para hacer la curación pertinente del concreto que ha sido vaciado. Acá podemos ver la confección, como mencionaba anteriormente, de la viga de Riostra. Esta viga de Riostra tiene aceros principales y además tiene acero de reforzamiento que forman estribos cada cierta distancia, al menos unos 10-15 centímetros, dependiendo de las características que el diseñador aporte para la obra o para este tipo de infraestructura. Ellas se arman por fuera, no se arman en el sitio, solo se llevan a sitio armadas. Acá podemos notar el encofrado pertinente para esta viga de Riostra, la cual pertenece al sistema de infraestructura. Podemos ver en esta perspectiva de que en la esquina superior izquierda vemos que el acero principal del pedestal sube completamente. ¿Esto qué quiere decir? ¿O por qué hacemos esta acotación? Este acero forma parte a su vez de la superestructura. Este acero principal, al igual que el acero de la viga de Riostra o de las vigas de las superestructuras, se llevan por completo. No se deben cortar, no se deben picar a menos que sea completamente necesario. Y se deben cortar o picar o hacer las uniones o los solapes pertinentes en sitios específicos
que nuestro análisis estructural nos diga. Acá podemos ver, como mencionaba hace un momento, la vibración del concreto que está siendo vaciado en la viga de Riostra. Acá ya el concreto previamente vaciado, vibrado y aún con el encofrado para delimitar su área y su volumen. Acá ya podemos notar que el concreto ha sido completamente ya fraguó, ya pudo ser curado y ya tiene las características que necesitamos para que sean las bases de la estructura, de este caso una estructura unifamiliar, una vivienda unifamiliar. Acá ahí tenemos una imagen sumamente buena, la cual denota cómo son las uniones y cómo son el entrelazado de los aceros principales de la viga de Riostra, del que viene del pedestal y del que sube a la superestructura, además de los estribos. Podemos notar, como mencionado anteriormente, de que estas uniones son llevadas a cabo con alambre dulce. Además, podemos hacer mención de que las dimensiones en planta del pedestal de la infraestructura en general son mayores a la de la superestructura. ¿Cómo podemos notar esto en esta imagen? Bueno, el acero que sube, en este caso, es un acero principal. Ese acero principal forma parte de las columnas de la superestructura. Y en la esquina de este encofrado podemos notar cómo el mismo es doblado hacia adentro. ¿Eso qué quiere decir? De que por debajo de él tiene unas dimensiones mayores a las que son por encima. ¿Qué nos denota esto? De que ese acero no se corta ni se une. Ese acero se hace trabajar para que sea el mismo que suba la superestructura. Acá, como última acotación, podemos ver cómo es un día en obra y las implementaciones que hacen los obreros para llevar a cabo el. Ahora, de esta confección que hemos venido analizando de esta vivienda unifamiliar, tenemos un video de cómo se vería el vaciado del concreto en sitio de la viga de Riostra. Podemos notar, antes de correr el video o hacer la acotación, de cómo se ven exactamente el encofrado que forma parte de esta viga de Riostra. Podemos ver los apuntalamientos, podemos ver las nivelaciones que se llevan a cabo para garantizar la horizontalidad de estos alineamientos. Además de que, como se mencionó, el acero principal que sube de la infraestructura hacia la superestructura. Ahora, se mencionó, quita o elimina los espacios vacíos que después, en un tiempo considerable, pueden formar cangrejeras o resquebrajamientos dentro de la estructura en este caso, de la viga de Riostra. Es notable que estos procesos constructivos, tanto de la infraestructura como de cualquier tipo de edificación en la ingeniería civil, son de vital importancia y son sumamente importantes llevarse a cabo de la manera adecuada, ya que cualquier tipo de paso que se salte o no se lleve a cabo con el rigor necesario puede generar problemas a la estructura y, en este campo de trabajo, problemas que pueden dañar o acabar vidas o inclusive familias. Gracias.